Hechos 1 en 1-26 RVR 1960. 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. 11. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. 17, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. 18. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir, campo de sangre. 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien mora en ella, y tome otro su oficio. 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. 23. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. 24. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos de los Apóstoles 1. La promesa del Espíritu Santo. Tono sereno, con aire de expectativa. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones durante 40 días, hablándoles de las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Un día, mientras estaban reunidos en Jerusalén, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando restaurarás el reino a Israel? Jesús les respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre ha puesto en su propia potestad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras les hablaba esto, se produjo algo extraordinario. Poco a poco, Jesús fue levantándose hacia el cielo, y una nube lo ocultó de sus ojos. Los discípulos seguían mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba, cuando de repente dos hombres vestidos de blanco se les aparecieron junto a ellos. Varones Galileos, dijeron los ángeles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de la ciudad, a un día de camino a pie. Al llegar, se reunieron todos en un mismo lugar: Simón Pedro, Santiago, Juan, Andrés,
Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el Celote, además de las madres de Jesús y otras mujeres, y María, la madre de Santiago y Juan. Allí, permanecían unánimes en oración y ruego, junto con las mujeres, y María la madre de Jesús, y con sus hermanos. En ese tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, eran unos 120 personas reunidas en total, y dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David sobre Judas, que fue el que nos acompañaba y fue contado entre nosotros, y tuvo parte en este ministerio. Continuó explicando cómo Judas, que había sido uno de los 12, había caído en la traición. Había comprado un campo con el precio de su maldad, y allí se había estrellado de tal manera que todo su cuerpo se desangró y quedó destrozado. La noticia había corrido por toda Jerusalén, y hasta el campo era conocido por el nombre de Aceldama, que significa campo de sangre. Pedro añadió: Por eso, es necesario que de entre los hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, sea elegido uno para que sea nuestro compañero en el testimonio de su resurrección. Así que propusieron 2, José, llamado Barsabás, que también se llamaba Justo, y Mateo. Entonces oraron y dijeron: Señor, tú conoces los corazones de todos. Haz saber cuál de estos 2 has elegido para que tome este puesto y ministerio, del cual Judas se apartó para ir a donde le correspondía. Y echaron suertes entre ellos, y la suerte cayó sobre Mateo. Así fue añadido a los 11 apóstoles. Mientras tanto, todos seguían esperando con fe la promesa que Jesús les había hecho. Recordaban sus palabras: No os quedéis en Jerusalén, sino estad ahí esperando la promesa del Padre, que vosotros habéis oído de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así pasaron los días en oración y en la unidad del grupo, preparándose para lo que estaba por venir. Sabían que Jesús no los había dejado solos. El Espíritu Santo vendría para fortalecerlos, guiarlos y darles el poder necesario para llevar su mensaje a todo el mundo. La ciudad de Jerusalén estaba llena de gente en esos días, porque se acercaba la fiesta de Pentecostés, y los discípulos esperaban con anhelo que se cumpliera la palabra del Maestro. Sabían que su vida nunca volvería a ser la misma, que estaban a punto de ser testigos de algo que cambiaría la historia de la humanidad. Este pasaje de Hechos 1:3 establece el contexto fundamental entre la resurrección y la ascensión de Jesús, así como la preparación de los discípulos para su misión. Los 40 días no son una casualidad. En la tradición judía, este período se asociaba con pruebas, transformaciones y la revelación de la voluntad de Dios. Durante este tiempo, Jesús no solo confirmaba su victoria sobre la muerte, sino que también les enseñaba con mayor profundidad sobre el reino de Dios, aclarando dudas y fortaleciendo su fe antes de dejarles en manos del Espíritu Santo. Esta etapa de instrucción era clave, ya que los discípulos aún tenían concepciones limitadas sobre qué implicaba el reino, como cuando preguntaron si se restauraría inmediatamente el reino a Israel, y necesitaban estar preparados para el nuevo camino que les esperaba. Esta pregunta refleja las expectativas que los discípulos tenían sobre el reino de Dios en ese momento. Para ellos, el reino de Israel estaba ligado a una restauración política y nacional, la liberación del dominio romano y el retorno a la grandeza que el pueblo judío había tenido en tiempos pasados. Sus ideas se basaban en las profecías que esperaban un Mesías que fuera un líder guerrero o un rey poderoso que restaurara la nación. Ante esta pregunta, Jesús les aclara que no corresponde a ellos conocer los tiempos fijados por el Padre, ya que el reino de Dios no se trata solo de poder temporal o fronteras terrenales. En cambio, les dirige su atención hacia lo esencial. Recibirán poder del Espíritu Santo para ser testigos de Él en todo el mundo, lo que revela que el reino es más amplio y profundo de lo que ellos imaginaban. Esta es la respuesta clave de Jesús en Hechos 1:7-8, que reorienta la misión de los discípulos y define el propósito central de su labor. La primera parte, sobre no conocer los tiempos, les recuerda que Dios es quien gobierna la historia, y que su papel no es esperar por un cambio político, sino cumplir con la tarea que se les encomienda. La segunda parte anuncia la promesa del Espíritu Santo como fuente de poder, ya que sin él no podrían llevar a cabo lo que se les pide. El alcance de su testimonio es progresivo. Comienza en Jerusalén. Su hogar cercano se extiende por Judea. Su región llega a Samaria, un lugar de tensión y división, y finalmente a lo último de la tierra, todo el mundo. Esto muestra que el mensaje de Jesús no está limitado a un pueblo o lugar específico, sino que es para toda la humanidad. Este pasaje de Hechos 1:9-10 describe la ascensión de Jesús y la aparición de los ángeles, momentos que marcan un cambio crucial en la historia de la fe.
La ascensión no es un simple retiro, sino la culminación de su ministerio terrenal y su regreso al lado del Padre, donde intercede por sus seguidores. La nube que lo oculta es un símbolo tradicional de la presencia de Dios en la Biblia, recordando momentos como la nube que guió al pueblo de Israel en el desierto. No se olviden de darle like, suscríbanse y compartan.